La primera vez que puse un pie en el cementerio de Santa Paula, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era el frío de la noche, ni el viento que silbaba entre las tumbas. Era otra cosa. Algo que estaba ahí desde antes de que yo llegara. Algo que me observaba. Me llamo Gabriel Ortega y durante los últimos 5 años he sido el sepulturero de este maldito lugar. No es que me haya entusiasmado la idea de enterrar muertos, pero después de la muerte repentina del último sepulturero, alguien tenía que hacerlo. El viejo Ramiro, que había trabajado aquí por más de 30 años, apareció colgado de un ahuehuete en la colina detrás del camposanto. Nadie quiso tomar su lugar. Decían que estaba maldito. A mí no me importó. Crecí en Guanajuato, rodeado de historias de muertos que caminan, de túneles donde la gente desaparece y de almas en pena que susurran nombres en la madrugada. Pensé que todo era superstición, pero pronto descubrí que hay cosas que es mejor no saber. Desde el primer día noté que algunas tumbas estaban removidas. Al principio pensé que era obra de saqueadores, pero no faltaba oro, ni relojes, ni joyas. Lo que faltaban eran huesos, solo huesos. La gente del pueblo me evitaba. En la panadería, en la cantina, en la plaza, me miraban con lástima o con miedo, como si ya estuviera condenado a terminar igual que Ramiro. Solo un viejo borracho se atrevió a decirme algo una noche. Ten cuidado. Ella siempre elige al siguiente. No le hice caso. Fue en el Día de los Muertos cuando la vi por primera vez. La ciudad estaba llena de luz y color, ofrendas en cada esquina, velas titilando en las tumbas, papel picado ondeando en el viento. Pero ella no pertenecía a la fiesta. Vestía de negro, con un rebozo cubriéndole parte del rostro, y se movía entre la multitud sin que nadie le prestara atención. Yo tampoco lo hubiera hecho, de no ser porque al pasar junto a mí se detuvo y me miró. Sus ojos eran oscuros, profundos, pero no vacíos. Había algo ahí dentro, algo antiguo, algo hambriento. No deberías quedarte aquí después de medianoche. Su voz era suave, casi un susurro, pero sentí un escalofrío. No pregunté por qué, no le respondí. Solo la vi alejarse, dejando a su paso un rastro de pétalos de cempasúchil. Esa noche no dormí. 2 días después la volví a ver. Estaba de pie, del otro lado de la reja del cementerio. No dijo nada, solo sonrió. Y desde ese momento la muerte empezó a sentirse más cerca. El primer grito lo escuché a las 3 de la madrugada. El cementerio estaba en silencio, envuelto en la niebla espesa que bajaba desde la colina. Me había quedado despierto para vigilar. Algo en las palabras de aquella mujer no me dejaba en paz. Cuando el grito rompió la quietud, supe que no era un borracho ni un animal. Era un lamento humano, un lamento que venía desde las tumbas. Tomé la linterna y mi pala y salí. La bruma hacía que todo se viera distorsionado, como si las lápidas se movieran. Caminé con cautela, siguiendo el eco del grito, y entonces la vi. Valeria. Estaba de espaldas, de pie junto a una tumba abierta. Llevaba el mismo rebozo negro de la procesión, pero esta vez podía ver su piel pálida bajo la luz de la luna. Te lo advertí, Gabriel. No debiste quedarte. Me acerqué y lo que vi en la tumba me revolvió el estómago. El ataúd estaba roto. Dentro, el cadáver de un hombre viejo, con el torso abierto y sin huesos en los brazos y piernas. La carne estaba intacta, solo los huesos habían desaparecido. Quise vomitar, pero entonces Valeria me miró con una tristeza oscura en los ojos. No tienes que tener miedo, aún no. No pregunté nada, no podía, pero algo dentro de mí ya sabía la verdad. Después de esa noche, mi vida cambió. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cadáver mutilado, veía los huesos desapareciendo, veía a Valeria en la niebla, observándome en silencio, pero lo peor eran las voces.
susurros que salían de las tumbas, voces que no reconocía, llamando mi nombre. Al principio pensé que era mi imaginación, que todo había sido una pesadilla, pero entonces empecé a verla más seguido. Valeria aparecía en las esquinas del pueblo, en los callejones oscuros, en la entrada del cementerio. No hablaba, solo sonreía. Y yo ya no podía huir. Una noche, después de cerrar el panteón, la encontré esperándome. ¿Sabes lo que soy, verdad? Asentí con la garganta seca. No puedo dejar de hacerlo, pero no soy un monstruo. Solo tomo lo que ya está muerto. Y fue ahí cuando tomó mi mano. Su piel estaba fría como la piedra. No me abandones, Gabriel. Algo en mí se rompió. No sé si fue miedo, locura o simple resignación, pero acepté. Desde entonces fui su cómplice. Cada noche, antes del amanecer, cavaba en tumbas viejas. Elegía cuerpos que nadie recordaba, donde las flores ya estaban marchitas, y los dejaba abiertos para que ella tomara lo que necesitaba. Pero los muertos no olvidan. Primero fueron sombras en el rabillo del ojo, luego susurros más claros, hasta que una noche vi a un hombre de rostro putrefacto de pie junto a mi cama. Devuélvelos. Y supe que la muerte ya me había reclamado. Cuando escuché los disparos, supe que algo iba mal. Eran casi las 4 de la madrugada, la hora en que la ciudad dormía y solo los fantasmas caminaban. Me levanté de golpe, con el corazón golpeándome en el pecho, y corrí al cementerio con la pala en la mano. La niebla era más espesa que nunca, enredándose entre las lápidas como dedos espectrales. El canto de Valeria flotaba en el aire, pero sonaba distinto, más débil, y entonces la vi. Estaba en el suelo, su rebozo cubierto de sangre oscura. Un grupo de hombres armados estaba a su alrededor, faroles iluminando sus rostros tensos. Uno de ellos, el viejo tabernero de la cantina, sostenía una escopeta con los nudillos blancos. ¿Qué hicieron?, grité, sintiendo la rabia prenderse en mi garganta. El tabernero me miró con una mezcla de miedo y furia. No es humana, la hemos visto, sabemos lo que hace. Valeria intentó levantarse, pero su cuerpo temblaba, y fue entonces cuando lo vi por primera vez. Su piel negra como la obsidiana, sus ojos brillando como brasas blancas. Los hombres se persignaron. Uno de ellos murmuró una oración. No pensé, solo actué. Agarré mi pala y la hundí en la cabeza del primero que se movió. La sangre salpicó el suelo. Los demás retrocedieron, dándome el segundo que necesitaba para tomar a Valeria en brazos y huir. Corrí entre las tumbas, sintiendo su cuerpo frío temblar contra el mío. No hablaba, solo respiraba entrecortado. La llevé hasta una fosa abierta que había cavado horas antes y la acosté ahí con cuidado. Ella me miró, con esos ojos que no eran humanos, pero que siempre habían sido suyos. «No me dejes, Gabriel». Apreté la mandíbula, sintiendo las lágrimas arderme en los ojos. Nunca. Pero cuando intenté sellarla en la tumba, su mano se aferró a mi pierna. Su tacto era un ancla, un peso que nunca soltaría. Han pasado meses desde aquella noche, pero la gente del pueblo cree que fue un accidente. Dicen que los hombres armados nunca volvieron, que quizás huyeron después de la pelea. Nadie los busca, nadie los extraña. Y yo sigo aquí, sigo cavando tumbas, sigo fingiendo que todo está bien. Pero cada noche cuando la neblina se arrastra entre las lápidas, la veo. A veces es la Valeria que conocí, con su vestido negro y su sonrisa triste. Otras es la criatura que se ocultaba bajo su piel, arrastrándose entre los sepulcros, observándome con ojos vacíos. Pero lo peor es que ya no puedo caminar bien. Cojeo, porque ella nunca soltó mi pierna. Nadie la ve, nadie la escucha, pero yo la siento. A veces, cuando el viento sopla fuerte, escucho su voz susurrando en la niebla. No me dejes, Gabriel, y sé que nunca lo haré.
porque yo también pertenezco a los muertos ahora. No era la primera vez que trabajaba de noche en el Panteón de Dolores. 30 años de sepulturero me habían acostumbrado a la oscuridad, al silencio roto solo por el viento entre los cipreses y los murmullos lejanos de la ciudad que nunca dormía. Pero esa noche, esa maldita noche, todo cambió. Mientras apagaba las velas que algunos visitantes dejaban en las tumbas, sentí algo raro. No sé cómo explicarlo, pero era como si el aire se hiciera más pesado, como si alguien estuviera mirando directamente para mí. Levanté la vista y ahí estaba. En la cima de la colina, bajo la gran ceiba seca, vi una figura oscura, inmóvil, silenciosa. No se veía ni cara ni ropa, solo una silueta negra, alta, con los brazos caídos a los lados. Se quedó allí por un rato, sin moverse ni un centímetro. Tragué saliva y aparté la mirada solo por un segundo. Cuando volví a ver, nada. Desapareció. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté convencerme de que solo era el cansancio, que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando miré a los perros que rondaban el cementerio, vi algo que me heló la sangre. Estaban todos en posición de alerta, con las orejas erguidas y los dientes al descubierto, mirando en la misma dirección donde había visto la sombra. Algo raro pasaba ahí. No volví a ver la sombra por unos días, pero la sensación de que algo no estaba bien no me dejó en paz. Cada noche pasaba cerca de la ceiba seca y sentía lo mismo. Un olor extraño en el aire, una mezcla entre tierra mojada y algo más, algo podrido. Y la tierra, justo en ese punto, se veía diferente, más suelta, como si alguien la hubiera removido. Los perros tampoco se acercaban, ni los pájaros cantaban cuando amanecía. Una noche me decidí a ver de cerca. Llevé mi linterna y me acerqué con pasos lentos. La luz iluminó la base del árbol y lo que vi hizo que mi corazón se acelerara. La tierra estaba hundida en el centro, como si algo pesado hubiera sido enterrado allí a la fuerza. Tragué saliva y sin saber por qué, toqué el suelo con la punta del zapato. La tierra cedió con demasiada facilidad. Era como si estuviera fresca. Fue entonces cuando sentí el viento frío otra vez. Y algo me susurró al oído. No entendí las palabras, pero mi cuerpo entero se estremeció. Salí de ahí lo más rápido que pude, con el corazón latiéndome en la garganta. Algo estaba mal en ese cementerio. Algo estaba intentando decirme algo. Intenté olvidarlo. Me convencí de que eran solo cosas de mi cabeza, de que trabajar de noche en un cementerio podía hacerme imaginar cosas. Pero entonces, un día, llegó la orden de un nuevo entierro. El aviso me cayó como un balde de agua fría. La familia de un joven llamado Rodrigo había elegido exactamente ese lugar, bajo la ceiba seca, para su sepultura. No podía ser coincidencia. Esa misma tarde, tomé la pala y empecé a cavar. La primera capa de tierra se dio fácil, demasiado fácil. El olor también estaba ahí otra vez, esa mezcla de humedad con algo más profundo, más podrido. Seguí cavando. 10 centímetros, 20, 1 metro, y entonces el golpe seco. Mi pala chocó contra algo que no era tierra, algo duro. Encendí la linterna y aparté la tierra con las manos temblorosas. El sudor me corría por la frente, pero el frío en la nuca me hacía sentir como si alguien estuviera respirando detrás de mí. Y ahí estaba, un cuerpo. No era el de Rodrigo. Era un cadáver en avanzado estado de descomposición, envuelto en una manta vieja. Al despegar un poco la tela, vi lo suficiente para saber que no era alguien que había sido enterrado de forma adecuada. Esto no era un entierro. Esto era un secreto. El hedor me hizo dar un paso atrás y cubrirme la nariz.
pero no podía detenerme. Aparté más tierra con la pala hasta que el cuerpo quedó expuesto. Era un hombre de unos 40 años. La piel, o lo que quedaba de ella, estaba pegada a los huesos, y su boca estaba abierta, como si hubiera gritado antes de morir. El estómago se me revolvió. ¿Quién demonios era? Corrí a la caseta y llamé al administrador del cementerio. Cuando llegaron la policía y los peritos, mi sospecha se confirmó. El cadáver llevaba meses ahí. Nadie lo había registrado, nadie lo había enterrado oficialmente. Alguien lo había escondido. Cuando uno de los oficiales revisó los restos, encontró algo en el bolsillo del pantalón del muerto. Un carnet de prensa. El nombre estaba medio borrado, pero lo que se leía era suficiente. Ramón Ávila, periodista. Me quedé en silencio. Lo había escuchado en las noticias. Ese hombre había desaparecido 6 meses atrás, mientras investigaba corrupción en funerarias y en el gobierno. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Esa sombra, esa maldita sombra, había intentado decirme algo todo ese tiempo. Y ahora que lo había encontrado, sentí el viento otra vez. Pero esta vez no fue un susurro, fue una sola palabra, clara, fuerte. Gracias. El hallazgo de Ramón Ávila sacudió todo el cementerio. La policía acordonó la zona y comenzó una investigación a fondo. Durante días, el Panteón de Dolores estuvo lleno de reporteros, detectives y familiares del periodista, que finalmente podían confirmar lo que ya temían. Ramón no estaba desaparecido, estaba muerto, enterrado en un lugar donde nadie lo encontraría. Pero había algo más que me atormentaba, algo que no le dije a la policía. Desde la noche en que encontraron el cuerpo, ya no vi más la sombra, ni en La Ceiba, ni en ningún otro lado. Durante semanas, cada vez que caminaba por el cementerio, sentía que el aire se sentía más liviano, como si una carga se hubiera ido. Los perros también dejaron de ladrar enloquecidos en esa dirección. Algo había cambiado, pero eso no significaba que yo pudiera olvidar. No dejaba de pensar en lo que había pasado. ¿Cómo es que un cuerpo había terminado allí sin que nadie se diera cuenta? ¿Quién lo enterró? ¿Y por qué la sombra me había mostrado su ubicación? Las respuestas tardaron en llegar, pero cuando lo hicieron, fueron mucho peores de lo que imaginé. Días después, una llamada de un viejo amigo de Ramón me puso los pelos de punta. Me contó que antes de desaparecer, el periodista estaba investigando algo grande. No solo sobre funerarias corruptas, sino sobre entierros clandestinos en distintos cementerios del país. Gente que había sido asesinada y enterrada en tumbas anónimas, en lugares donde nadie revisaría. Él estaba a punto de publicar su reportaje cuando desapareció. Escuchar eso me heló la sangre. Si Ramón fue asesinado por lo que sabía, ¿quién lo enterró en mi cementerio? ¿Cuántos más había como él? Traté de seguir con mi vida. No era mi problema, ¿verdad? Yo solo era un sepulturero. Mi trabajo era cavar tumbas, no resolver asesinatos. Pero algo no me dejaba en paz. La noche antes del nuevo entierro, fui a ver La Ceiba una última vez. Miré la tierra removida, ya lista para recibir el ataúd de Rodrigo. Y entonces, una ráfaga de viento me sacudió el cuerpo. Pero esta vez no hacía frío. El aire estaba cálido, como una brisa de verano. Y entonces lo entendí. Ramón solo quería ser encontrado. Solo quería justicia. Me quedé allí, en silencio, sintiendo la calma en el ambiente. Y en ese momento supe que la sombra ya no volvería. Había encontrado su paz. Esa noche dormí por primera vez en semanas sin despertar sobresaltado. Pero a la mañana siguiente, mientras llegaban los familiares de Rodrigo para su entierro, vi algo que me hizo estremecer. En la otra punta del cementerio, bajo un viejo mausoleo, había otra sombra, inmóvil, mirándome,
esperando. El cementerio de San Juan de Ulúa siempre tuvo una atmósfera pesada, como si algo invisible caminara entre las tumbas. Yo trabajaba ahí como sepulturero, junto con Salvador y don Esteban, el más viejo del grupo. No era un trabajo fácil, pero nos pagaban lo suficiente para seguir adelante. Todo estaba tranquilo hasta que trajeron el cuerpo de Ramón Castillo. Todos en Veracruz sabían quién era. Decían que era un brujo, que hacía pactos con cosas que era mejor no nombrar. Nadie se le acercaba y cuando enfermó, murió solo, o casi. En su entierro apenas vino una persona, una mujer de negro, delgada, con un velo que cubría su rostro. No lloraba, no mostraba emoción, solo se quedó ahí, mirando cómo bajaban el ataúd. Y vaya ataúd, nunca había visto algo así. No era de madera simple, sino algo brillante, casi dorado, con símbolos tallados en la tapa. Se veía caro, como si perteneciera a alguien de la alta sociedad. Después del entierro, la mujer nos llamó aparte y nos entregó un sobre lleno de billetes. Su única condición, encender una vela sobre la tumba de Ramón todas las noches. La vela no era común, olía a óxido, y cuando la encendimos, la llama brilló en un tono azul pálido. Salvador bromeó diciendo que seguro era un capricho del viejo brujo, que quería luz en el más allá. Don Esteban, en cambio, no dijo nada. Solo miró la vela con una expresión que no me gustó nada. Los primeros días cumplimos la promesa. Cada noche, antes de irnos, encendíamos la vela y la dejábamos arder hasta el amanecer. No le dimos mucha importancia hasta que empezaron los problemas. Un par de veces, al llegar por la mañana, encontramos la vela apagada, aunque no había viento ni lluvia. Pensamos que quizás se consumía más rápido de lo normal, así que prendimos otra. Pero algo nos inquietaba, el olor. Cada vez que la vela ardía, el aire alrededor se volvía espeso, con un aroma metálico como sangre vieja. Nadie decía nada, pero todos lo sentíamos. El cuarto día, Salvador olvidó encender la vela antes de irnos. No pasa nada, dijo, solo es una pinche vela. Esa noche desperté con una sensación extraña, como si alguien estuviera parado al pie de mi cama, mirándome. No había nadie, pero el frío en el aire no era normal. Al día siguiente, cuando volvimos al cementerio, don Esteban nos estaba esperando con cara de pocos amigos. Anoche vi algo, nos dijo, y ustedes también lo verán si siguen jugando con esto. No le hicimos caso, pero esa misma noche algo apareció entre las tumbas. No era la primera vez que alguien decía haber visto cosas raras en el cementerio. Veracruz está lleno de historias sobre almas en pena y aparecidos. Pero la diferencia es que, esta vez, éramos nosotros los protagonistas de una de esas historias. Esa noche, Salvador y yo nos quedamos un poco más en la entrada del cementerio, bebiendo unas cervezas antes de irnos. Don Esteban ya se había marchado, murmurando algo sobre no tentar a los muertos. Puras tonterías, dijo Salvador, dándole un trago a su botella. Seguro vio una sombra y ya anda inventando cuentos. No le respondí, pero tampoco me sentía tranquilo. Desde que la mujer nos pagó para encender la vela, el ambiente en el cementerio se sentía más pesado, como si algo estuviera esperando. Decidimos marcharnos, pero justo cuando estábamos cerrando la reja principal, el viento helado se detuvo. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. No había grillos ni hojas moviéndose, nada. Solo el sonido de nuestros propios corazones latiendo fuerte. Y entonces lo vimos. Una silueta oscura de pie, justo al lado de la tumba de Ramón. No era una persona, no del todo. Se erguía como un hombre, pero sus piernas parecían estar torcidas, como si caminara con pezuñas. En su cabeza
2 cuernos largos y retorcidos. Sus ojos eran 2 brasas rojas, brillando en la oscuridad. Salvador soltó un grito y echó a correr. Yo tardé un segundo más en reaccionar, paralizado por el terror. Cuando finalmente mis piernas respondieron, sentí que algo me observaba desde las sombras. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, Salvador no quería ni pisar el cementerio. Tuve que ir solo, pero cuando llegué, don Esteban ya estaba ahí. ¿Lo viste?, preguntó sin rodeos. Asentí. Esto no es un fantasma, dijo encendiendo un cigarro con manos temblorosas. Es algo peor. Fuimos hasta la tumba de Ramón. La vela seguía apagada y lo que encontramos me heló la sangre. Marcas en la tierra, como si algo pesado hubiera salido desde dentro del ataúd y se hubiera arrastrado hacia la oscuridad. El viejo brujo no está descansando, murmuró don Esteban. Y esa mujer lo sabía. No entendía bien lo que decía, pero estaba claro que no podíamos ignorarlo. Esa misma tarde, cuando el sol empezó a ponerse, encendimos la vela otra vez. La flama azul parpadeó y por un momento sentí un peso enorme en el pecho, como si algo invisible estuviera empujando mi alma hacia el suelo. Don Esteban me miró. No dejes que se apague otra vez. Esa noche, ningún espectro apareció en el cementerio, pero yo ya sabía que esto no había terminado. Pasaron 3 meses desde aquella noche en que volvimos a encender la vela. Durante ese tiempo, el cementerio estuvo en calma. No volvimos a ver la silueta de ojos rojos, ni a sentir la pesadez en el aire, pero sabíamos que algo no estaba bien. El rumor de lo que pasó con Ramón se esparció rápido entre los trabajadores. Algunos se fueron, otros se negaban a acercarse a su tumba. Salvador dejó el trabajo poco después y don Esteban estaba más callado que nunca. Todo parecía estabilizarse, hasta que ella volvió. Una tarde, cuando el sol ya caía sobre Veracruz, la mujer de negro apareció en la entrada del cementerio. Caminaba con la misma calma con la que estuvo en el entierro de Ramón. No había envejecido ni un solo día. Sin perder tiempo, exigió que se exhumara el cuerpo de Ramón. Dijo que necesitaba llevárselo. Por supuesto, nadie quería hacerlo, pero traía papeles oficiales, permisos y mucho dinero. No teníamos opción. Esa misma noche, don Esteban y yo cavamos hasta llegar al ataúd. Pero cuando lo subimos a la superficie y abrimos la tapa, Ramón estaba ahí. Perfecto, sin signos de descomposición, como si solo estuviera dormido. Y el olor, ese maldito olor a azufre. La mujer sonrió, como si estuviera esperando este momento. No preguntamos nada, no queríamos saber. Un grupo de hombres vestidos de negro cargó el ataúd hasta un coche sin placas. La mujer se subió con ellos y desaparecieron en la carretera rumbo a la selva. Cuando se fueron, el cementerio se sintió más ligero. Esa misma noche, por primera vez en meses, dormí sin sentir que alguien me observaba en la oscuridad. Pero Salvador no tuvo tanta suerte. 2 días después desapareció. Dejó su casa abierta, sus cosas intactas. Nadie lo volvió a ver. Y entonces entendí lo que don Esteban había dicho esa noche. Ramón nunca estuvo muerto, solo estaba esperando. Esa fue la última vez que trabajé en San Juan de Ulúa. Dejé Veracruz y nunca miré atrás, porque sé que en algún rincón de la selva Ramón sigue ahí. Y cuando despierte de verdad, no habrá vela que lo detenga. En el cementerio de San Juan siempre pasaban cosas raras. No era raro escuchar susurros en la madrugada o ver sombras moviéndose donde no deberían. Pero los que trabajábamos ahí habíamos aprendido a ignorarlo. Cuando pasas suficiente tiempo rodeado de tumbas, entiendes que algunas cosas no deben ser cuestionadas. Esa noche
Yo y Rodrigo teníamos una tarea de mierda: abrir algunas tumbas antiguas para hacer espacio para nuevos entierros. No era la primera vez que lo hacíamos, pero algo en el aire se sentía diferente. En la lista de exhumaciones había una tumba que nunca habíamos tocado: Sebastián Ramos, enterrado en 1984. Don Tomás, el viejo velador del cementerio, nos vio revisando los documentos y se acercó con su linterna parpadeante. «No me gusta esa tumba», dijo con la voz baja. «¿Y eso?», pregunté sin levantar la vista. El viejo chasqueó la lengua, incomodado. «Los muertos deben quedarse donde están. Si nadie ha tocado ese cuerpo en tantos años, es por algo». Rodrigo rió con desprecio. «No joda, don, es solo un cadáver viejo». Don Tomás nos miró como si supiera algo que nosotros no. «Digan lo que quieran, pero si lo sacan, no lo vuelvan a poner». Sentí un escalofrío, pero lo ignoré. Era solo un trabajo más, ¿verdad? Cavar una tumba no era nada nuevo para nosotros, pero esa tierra estaba más dura de lo normal, como si no quisiera soltar lo que había dentro. Después de casi una hora, logramos desenterrar el ataúd. Era de madera podrida con bisagras oxidadas. Se sentía tan frágil que casi pensé que se desmoronaría cuando lo sacamos. Pero lo que había dentro nos dejó helados. El cuerpo estaba intacto, no como un cadáver fresco, sino como si el tiempo se hubiera detenido. La piel estaba seca y pegada a los huesos, los ojos hundidos, pero su expresión era aterradoramente real. Rodrigo tragó saliva y se apartó. «Esto no es normal, Álvaro». No lo era, yo también lo sentía, pero intenté actuar como si no fuera gran cosa. «Debe haber algo en la tierra, no sé». Pero cuando intentamos moverlo, sus manos estaban agarradas al fondo del ataúd con fuerza. Rodrigo intentó despegar los dedos, pero no pudo. Llamamos a 2 compañeros más, y nos tomó 5 hombres lograr abrir esos dedos rígidos. El cuerpo cayó al suelo con un sonido seco. Por un momento, juré que vi sus ojos moverse. Intentando ignorar el terror en mi pecho, lo llevamos a otra tumba más alejada. Lo enterramos ahí y echamos la mayor cantidad de tierra posible. Pensamos que había terminado. La mañana siguiente, al llegar al cementerio, nos encontramos con algo que no debería ser posible. Rodrigo fue el primero en verlo y se quedó paralizado. «No, no puede ser». Miré en la dirección que señalaba. La tumba estaba abierta. Nos acercamos y el corazón se me fue al suelo. Allí estaba Sebastián, en el mismo lugar donde lo habíamos enterrado, pero fuera de la tumba, con los ojos abiertos. No había signos de que alguien hubiera cavado desde afuera. Era como si él mismo hubiera salido. Sentí una punzada en el pecho. Esto no era una broma. La idea de tocar ese cadáver otra vez me revolvía el estómago. Pero no teníamos opción. Con las manos temblando, lo enterramos de nuevo, esta vez echando piedras pesadas sobre la tumba. Esa noche tuve un sueño extraño. Estaba en el cementerio solo, mirando la tumba de Sebastián, pero no estaba sellada. Se abría lentamente. Algo dentro susurraba: «Déjame aquí, no me saques otra vez». Me desperté con el corazón latiendo con fuerza. A la mañana siguiente, Rodrigo me recibió con la cara blanca. «Álvaro, la tumba». Corrí hasta el lugar. Las piedras estaban apartadas, la tierra removida. Y ahí estaba Sebastián otra vez, fuera, mirándonos. Ya no intentamos enterrarlo. Nadie quería tocarlo. Don Tomás nos encontró temblando junto a la tumba abierta. Se encendió un cigarro y nos miró con decepción. «¿Quieren saber la historia de este cabrón?», asentí sin poder hablar. Sebastián Ramos no era un muerto cualquiera. Era un asesino. Enterraba gente viva. Se entregó a la policía, pero murió en la celda antes de pagar por sus crímenes. Su cuerpo nunca se pudrió. Sentí un escalofrío en la nuca. ¿Y su tumba?
Tomás exhaló humo lentamente. Fue enterrado sobre una de sus víctimas, como castigo, para que no pudiera descansar. Rodrigo casi se cae del susto. Entonces, al moverlo, el viejo apagó el cigarro con la bota. Lo liberaron. Había una sola forma de acabar con esto. Rodrigo y yo cavamos una fosa aún más profunda, pero esta vez no usaríamos solo tierra. Lo sellaríamos con cemento. Cuando volvimos por el cadáver, ya no estaba. Solo huellas que salían del agujero. Rodrigo soltó la pala y corrió sin mirar atrás. Nunca más regresó. Yo sentí un escalofrío en la nuca. Sabía que algo estaba detrás de mí. Escuché un susurro, más claro que nunca. No quería salir. Cerré los ojos, sintiendo el terror invadir mi cuerpo. No tuve valor de mirar. Rodrigo dejó el trabajo y nunca más habló del tema. Yo seguí en el cementerio, pero nunca volví a pasar cerca de esa tumba. Con el tiempo, la historia se olvidó. Pero de vez en cuando el viento sopla fuerte en la noche, algunos aseguran que pueden escuchar un susurro entre las lápidas. No quería salir y yo nunca volví a dormir tranquilo. Trabajar en un panteón tiene su lado oscuro. No lo digo por lo macabro del asunto ni por las tumbas que me rodean todas las noches. Es por lo que se siente cuando cae la madrugada. El silencio pesado, las sombras que parecen moverse solas, los ecos de pasos que nunca tienen dueño. Llevo casi 10 años en el Panteón de Santa Paula, aquí en Guanajuato. Es un lugar antiguo, lleno de historias de aparecidos y almas que no descansan. La mayoría son cuentos para asustar turistas, pero hay noches en las que algo sí se siente diferente. Esa noche, la neblina cubría todo. Estaba dando mi última ronda antes de cerrar cuando escuché un sonido que me congeló el pecho. Era un llanto, el llanto de una niña. No era un sollozo lejano o distorsionado por el viento. No, era claro, bajito, y venía de la capilla del panteón. Tragué saliva y caminé hacia la entrada. La puerta estaba entreabierta, cosa extraña, porque yo mismo la había cerrado una hora antes. Empujé con cuidado y miré adentro. Ahí estaba, sentada en una banca de madera, descalza, con el cabello negro cubriéndole el rostro, una niña de unos 8 años lloraba en silencio. No debería haber nadie ahí. La capilla solo se usa para velorios y la cerramos al anochecer. Mi primer pensamiento fue que alguien se había olvidado de esta niña, pero ¿quién deja sola a su hija en un panteón a medianoche? Me acerqué despacio. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. Oye, niña, ¿estás perdida? Ella dejó de llorar y levantó la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su expresión era extrañamente tranquila. Mis papás no pudieron venir, dijo con una voz bajita, casi susurrando. Sentí un escalofrío. Había algo en su tono que me puso nervioso. No sonaba como una niña asustada, sino resignada. Me agaché a su altura. Mira, ya es tarde y tengo que cerrar el panteón. ¿Dónde vives? ¿A quién llamamos? Ella bajó la mirada y susurró. Mi familia ya descansa. Un temblor me recorrió la espalda. No supe si fue por su respuesta o porque cuando tomé su manita para ayudarla a levantarse, estaba helada, fría como una piedra. Sentí una punzada de miedo, pero me obligué a mantener la calma. Tal vez la niña estaba enferma o simplemente tenía frío. Ven, te llevaré a la salida. Ella asintió sin decir nada y empezó a caminar junto a mí, descalza, sin hacer ruido sobre el piso de piedra. Cuando estábamos a pocos metros de la entrada, la niña se detuvo de golpe. ¿Pasa algo?, pregunté. No respondió, solo giró lentamente y comenzó a caminar en dirección a las tumbas. ¡Espera! Fui tras ella, pero su silueta se desvaneció entre la niebla.
No podía ser. La tenía justo al lado hace un segundo. Corrí, revisé entre las lápidas, llamé su nombre, pero la niña simplemente desapareció. Me quedé parado en medio de las tumbas, con la respiración entrecortada. La niña se había esfumado frente a mis ojos. No era posible, no podía ser posible. Tuve que haberla perdido de vista por la neblina, nada más. Encendí la linterna y revisé el área. Fui hasta la barda del panteón, revisé cada rincón detrás de los mausoleos, pero no había señales de ella. Frustrado, regresé al punto donde la vi por última vez, y ahí fue cuando lo vi. Una lápida pequeña, vieja y con el mármol agrietado. Me incliné para leer el nombre: Isabela de la Cruz. La sangre se me heló. La fecha de su muerte era de hace más de 30 años. Un frío me recorrió la nuca y sin pensarlo retrocedí unos pasos. La niña que acababa de ver tenía el mismo nombre que la lápida. No podía ser una coincidencia. La mente me decía que debía salir de ahí, pero mis piernas estaban ancladas al suelo. Algo dentro de mí necesitaba entender qué estaba pasando. Saqué mi teléfono y tomé una foto de la lápida. Mañana investigaría quién era Isabela de la Cruz. Con el estómago revuelto, regresé a la caseta del panteón y cerré las puertas. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la niña parada ahí, mirándome con esos ojos tristes. A la mañana siguiente, fui directo a la oficina del panteón. Busqué entre los registros antiguos hasta encontrar el nombre: Isabela de la Cruz, fallecida en 1992 junto a sus padres en un incendio. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. La niña había muerto hace décadas, pero la vi con mis propios ojos la noche anterior. Seguí leyendo. Un dato me hizo detenerme. Su hermano, Fernando de la Cruz, había sobrevivido al incendio, pero murió días después en el hospital. Cerré el libro de golpe. La niña había dicho algo la noche anterior, algo sobre su hermano. Mi familia ya descansa. Sentí un nudo en el estómago. Me levanté y fui hasta el área de las tumbas más antiguas. Quería comprobar algo. Cuando llegué, el aire se sintió más pesado. Ahí estaban, 3 tumbas, una al lado de la otra. La de Isabela, la de sus padres y una tercera con el nombre de su hermano. Pero hubo algo que me hizo dar un paso atrás. La tumba de Fernando estaba completamente limpia. El mármol no tenía polvo. Las flores eran recientes, como si alguien hubiera estado cuidándola la noche anterior. Me temblaban las manos. La niña no solo había desaparecido, había regresado. Esa noche, aunque todo en mi cuerpo me decía que no volviera al panteón, algo dentro de mí no me dejaba en paz. No podía ignorarlo. A las 3 de la madrugada, con una linterna en la mano y el estómago revuelto, volví a la capilla. El aire se sentía denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Di unos pasos adentro y un escalofrío me recorrió la espalda. El mismo llanto. Ella estaba ahí otra vez, sentada en la misma banca, con la cabeza baja. Tragué saliva y me acerqué con cuidado. Isabela. Ella levantó el rostro, pero esta vez no estaba llorando. Me sonrió. No fue una sonrisa aterradora ni maliciosa. Era una sonrisa triste. Mi hermano ya está aquí, susurró. Mi cuerpo entero se paralizó. Ahora podemos irnos. Se levantó lentamente y caminó hacia la puerta, pero sus pasos no hacían ruido. Me quedé inmóvil, viendo cómo cruzaba el umbral y desaparecía en la niebla. No corrí tras ella esta vez. Sabía que no la encontraría. Al día siguiente, cuando volví a la zona de las tumbas, noté algo que me hizo sentir un escalofrío aún más grande. La tumba de Fernando ya no estaba vacía. Alguien había dejado una pequeña muñeca de trapo sobre la lápida, acompañada de una nota que decía: «Descansa, hermanita, ahora estamos juntos». Mis piernas temblaron. Me apoyé en una tumba cercana y miré el cielo gris de la mañana.
No sé qué pasó esa noche. No sé si fue un alma atrapada que por fin encontró paz o si simplemente estaba soñando despierto. Pero desde esa madrugada nunca volví a ver a la niña de la Santa Cruz.